Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El examen es de matemáticas y corresponde a la convocatoria de junio de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son aumentos porcentuales, probabilidad, regla de Laplace, función cuadrática, cuya gráfica es una parábola, estadística bidimensional y trigonometría. Y antes de comenzar a resolver este interesante examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si quieres seguir recibiendo más vídeos como este. Y desde ya mismo te agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora, sin más dilación, vamos a resolver este examen. El enunciado dice lo siguiente. Cuando realizamos la compra en un supermercado podemos comprar tres tipos de productos según el IVA que se le aplique. General del 21%, reducido del 10% y súper reducido del 4%. Si el resumen de la compra es el que tenéis ahí en la tabla, apartado A, completa la tabla anterior, apartado B. Si una persona tiene un billete de 100 euros del que quiere conservar 2/5 partes, averigua si con la cantidad restante puede hacer frente a la compra anterior. Vamos a completar en primer lugar la tabla. Como podéis ver, en el primer caso, para calcular el precio con IVA, puesto que nos dan el precio sin IVA, vamos a utilizar la fórmula de aumento porcentual, que es esa que tenéis en pantalla. La cantidad final, que es la cantidad con IVA, es igual a la cantidad inicial, que es la cantidad sin IVA, por 1 más el porcentaje de aumento dividido entre 100. En este caso, como podéis ver, el primer producto tiene un IVA súper reducido, es decir, del 4%, por eso en el porcentaje coloco un 4. Además, nos dicen que la cantidad sin IVA es de 13 euros. Por lo tanto, como podéis ver en pantalla, para calcular el precio con IVA deberé multiplicar los 13 euros por 1,04. Nos da un total de 13,52 euros. Y lo colocamos en la tabla. Continuamos. En el segundo caso podéis ver que nos dan el precio con IVA y debemos calcular el precio sin IVA. Vamos a aplicar la misma fórmula que antes, la de aumento porcentual, solo que ahora dispondremos del dato de la cantidad final y deberemos calcular el dato de la cantidad inicial que corresponde al precio sin IVA. En este caso, ahí podéis ver la fórmula despejada. Cantidad inicial es igual a la cantidad final dividido 1 más el porcentaje de aumento dividido entre 100. En este caso, como el IVA es el reducido del 10%, donde pone porcentaje vamos a poner un 10. Sustituimos también el precio con IVA, 23,1 euro, y hacemos la operación. 1 más 10 entre 100 es 1,1 y obtenemos el precio sin IVA del producto con IVA reducido. En total, 21 euros y, como veis, lo he colocado en la tabla. Continuamos. Ahora, para calcular el precio sin IVA de los productos con IVA general, restamos al total las otras dos cantidades, puesto que tenemos la cantidad total del dinero pagado sin IVA. En este caso, esa cantidad sería 51 euros menos 21 menos 13 igual a 17 euros. Lo coloco en la tabla. Lógicamente, ahora deberé calcular la cantidad con IVA y de nuevo utilizaré la fórmula del aumento porcentual. En este caso, disponemos del porcentaje, que es un 21%. Además, eso nos dice que la cantidad final con IVA es igual a 1,21 por la cantidad inicial. Sustituimos en la cantidad inicial el precio sin IVA. Y así podemos ver que nos queda una cantidad final de 20,57 euros, ya que al multiplicar 17 por 1,21 nos queda 20,57 euros. Sumamos ahora todas las cantidades ya con el IVA aplicado y obtenemos el total.
En este caso podéis ver en pantalla que ese precio total es de 57,19 euros. Ya tenemos por fin la tabla completa y podemos pasar a contestar el apartado B. En el apartado B nos dicen que si una persona tiene un billete de 100 euros del que quiere conservar 2/5 partes, nos piden averiguar si con la cantidad restante puede hacer frente a la compra anterior. En este caso, si se paga con un billete de 100 euros, el cambio lo obtendremos restándole a 100 euros el importe total de la compra. Es decir, de cambio nos darían 42,81 euros. En este caso, 2/5 partes de 100 serían 40 euros. De esta forma podemos decir lo siguiente: como conserva más de 40 euros, en concreto 42,81, sí que podrá hacer frente a la siguiente compra. El ejercicio dice lo siguiente: un grupo formado por 8 personas acude a una cafetería para desayunar. El camarero que les atiende toma nota de la siguiente comanda de un café solo, 2 cafés cortados con leche semidesnatada, un café con leche, 3 tazas de té y un vaso de leche sin lactosa. Si elegimos una bebida al azar, calcula la probabilidad de los siguientes sucesos. Apartado A, que no contenga leche. Apartado B, que no solo contenga leche. Apartado C, que contenga té o café. Apartado D, ¿cuál de los sucesos anteriores es más probable de que ocurra? ¿Y cuál es el menos probable? Vamos a resolver el ejercicio. Debemos saber que para poder resolver este ejercicio, lo mejor es aplicar la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido el número de casos totales. Vamos ahora con esta regla a resolver el ejercicio. De las 8 peticiones, 4 no tienen leche. Por lo tanto, la probabilidad del suceso A es 4/8, simplificando un medio. De las 8 peticiones, no solo contienen leche 3 bebidas. Por lo tanto, la probabilidad del suceso B es 3/8. Lógicamente, vosotros podéis hacer el recuento de las bebidas que no solo contienen leche. De las 8 peticiones, 7 contienen té o café. Por lo tanto, la probabilidad del suceso C es 7/8. Y ya podemos contestar el último apartado. El suceso más probable es el suceso C, ya que su probabilidad es la mayor, la que más se acerca a 1. Y el menos probable es el suceso B, ya que es el que tiene una menor probabilidad. El ejercicio dice lo siguiente: una persona participa en una carrera popular y durante un periodo de tiempo de 2 horas y media. La relación entre el tiempo en horas y la velocidad en kilómetros por hora viene dada por la siguiente función. Ahí la tenéis, menos entre paréntesis x menos 1 al cuadrado más 4. Contesta a las siguientes preguntas. Apartado A, halla la velocidad máxima y el momento en el que se alcanza. Apartado B, determina la velocidad mínima y el momento en que se alcanza. Apartado C, justifica qué tipo de función es. Apartado D, representa la función en el tramo de la carrera. Vamos a resolver el ejercicio. El momento en el que se alcanza la velocidad máxima y dicha velocidad máxima vienen dadas por el vértice de la parábola que define la función cuadrática. Ello es debido a que el término cuadrático es negativo, es decir, cuando el término cuadrático de una función cuadrática es negativo, la parábola es una parábola invertida y su vértice es un máximo. Por eso podemos decir que la velocidad máxima y el momento en el que se alcanza dicha velocidad máxima nos lo va a dar el vértice de esa parábola. La expresión que nos presenta el enunciado es de esta forma: f de x igual a a por x menos vx al cuadrado más vi. Es decir, está expresando la función cuadrática no de la típica manera que hemos visto en otros ejercicios de este mismo canal, ax cuadrado más bx más c, sino que se nos está expresando la fórmula de la función cuadrática en función del propio vértice. Por ello, es bastante sencillo calcular el vértice si conocéis la fórmula que hemos puesto. Vamos a compararla con la que nos da el enunciado, menos x menos 1 al cuadrado más 4. Podéis
podéis ver que en este caso el vértice es igual a 1, su componente x, y la componente y del vértice es 4. De manera que puedo contestar ya al apartado A directamente. La velocidad máxima la alcanza cuando ha transcurrido 1 hora, que es lo que me dice la componente x del vértice. Y esa velocidad máxima es de 4 km por hora, que es lo que me dice la componente y del vértice. Continuamos ahora con los apartados B y C. Voy a responder primero la pregunta C. Dice justifica qué tipo de función es, puesto que es una función cuadrática invertida. Es decir, estoy diciendo ya que es una función cuadrática. El mínimo de la función está en uno de los extremos del dominio, en x igual a 0 o en x igual a 2,5. Lógicamente, el mínimo no puede estar en 3 horas, 4 horas, porque ahí la carrera ya ha terminado. Es decir, el valor de la mínima velocidad estará o al principio de la carrera o al final de la carrera. Cuando hagamos la gráfica en el apartado D, vais a entender este apartado mucho mejor. No dejéis de volver a mirar el ejercicio si al final nos ha quedado claro. En este caso voy a calcular f de 0, que me da 3 km por hora, es decir, cuando ha comenzado la carrera el atleta corre a 3 km por hora, y f de 2,5. Sustituyo el 2,5 en la función y como podéis ver obtenemos un valor de 1,75 km por hora. Es decir, el atleta cuando termina la carrera está corriendo a 1,75 km por hora. Por lo tanto, puedo decir que la velocidad mínima la alcanza cuando han transcurrido 2,5 horas de carrera y es de 1,75 km por hora. Por otro lado, como he comentado anteriormente y respondiendo al apartado C, la función es cuadrática y por lo tanto su representación gráfica es la de una parábola, como vamos a ver ahora en el apartado D. Vamos con el apartado D, la representación gráfica en el dominio de la función. Para representar la gráfica ya disponemos del valor del vértice y de los valores inicial y final. Para dejarla más bonita basta con que demos algunos valores más, ya que la función no cortará el eje x. Vamos a calcular ese par de valores extra. F de 0,5, que me da 3,75 km por hora. Cuando ha transcurrido 0,5 horas de carrera, la velocidad es de 3,75 km por hora. Y F de 2, que nos da un resultado de 3 km por hora. A las 2 horas de carrera, la velocidad del atleta es 3 km por hora. Recordamos el vértice, que es el punto 1,4, y los valores extremos que hemos obtenido anteriormente, que son 0,3 y 2,5175. Con estos 5 puntos ya podemos representar una parábola de forma bastante aceptable. Ese es el gráfico. Como veis, comienza en 0 y termina en 2,5, y no continúa porque ahí ya la carrera ha terminado. Y lógicamente en la parte negativa no puedo representar nada porque el tiempo negativo tampoco ha lugar a representarlo en este tipo de problema. Ahí podéis ver dónde está el vértice, el valor inicial 0,3, el valor final 2,5175 y los dos valores intermedios que hemos calculado. Como podéis ver, y comentando un poquito más, ese apartado 2, que para mí es el más polémico, el apartado B, podéis comprobar que la velocidad mínima que lleva el atleta es justo al terminar la carrera. Ahí lo podéis ver mucho más claramente. También se observa en ese vértice cuando lleva la velocidad máxima y que al comenzar la carrera la velocidad es de 3 km por hora. Espero que os haya quedado claro el ejercicio. De todas maneras, si no está claro del todo, es un buen momento para parar el vídeo, volver atrás y volver a hacer el ejercicio. Yo creo que ahora, con la perspectiva de la gráfica ya dibujada, os será más sencillo. El ejercicio dice lo siguiente. En unos laboratorios están haciendo pruebas con un determinado cultivo para saber cuáles son las condiciones óptimas para plantarlo. Una vez determinadas esas condiciones, plantan las semillas y comprueban cuántas germinan obteniendo los siguientes resultados. Ahí tenéis en la tabla las semillas plantadas frente a las semillas germinadas. Responde a los siguientes apartados. Apartado A. Dibuja el diagrama de dispersión asociado a esta variable bidimensional, lo que se conoce como una nube de puntos. Apartado B.
halla el coeficiente de correlación lineal y justifica si existe relación entre el número de semillas plantadas y las germinadas. Vamos a resolver el ejercicio empezando por el apartado A y la nube de puntos. Ahí tenemos los ejes. Vamos a colocar en el eje X las semillas plantadas y en el eje Y las semillas germinadas, tal como veis en pantalla. Siempre que hagáis una gráfica en un examen, el tamaño de la misma debe ser generoso, no racanéis el espacio en las gráficas. Y acordaos de colocar siempre qué es el eje X, qué representa el eje Y y la escala. Es muy importante. Ahora ya solo tenemos que colocar los puntos. El primer punto es 7,5, ahí lo tenéis. El 6,4. Ahí tenemos el punto 3,1, el 4,3 y el 5,5. Se observa una tendencia bastante clara. Cuanta más semillas hay plantadas, más semillas han germinado. Aunque también observamos que la correlación lineal no es perfecta. Vamos ahora a hacer todos los cálculos necesarios para poder obtener el coeficiente de correlación lineal. Aunque este cálculo se puede hacer directamente con la calculadora o con una hoja de cálculo, debemos hacer el cálculo utilizando las tablas en los exámenes. Por lo tanto, aunque el procedimiento es un poco tedioso y largo, es muy mecánico y muy importante que seáis capaces de mecanizarlo. Por lo tanto, lápiz y papel e id haciéndolo vosotros y comprobad los resultados con los que voy a ir poniendo yo en pantalla. Pero no dejéis de hacerlo por vosotros mismos. Esto en el examen hay que hacerlo. Porque no vais a tener un ordenador o vais a tener una calculadora que os haga todas estas tablas. No os la van a dejar utilizar. Vamos allá. Colocamos el eje X y el eje Y con los puntos que teníamos en la tabla. Y a continuación, para poder calcular las medias y las desviaciones típicas y la covarianza, completamos la tabla como tenéis en pantalla. Pondremos una columna adicional x al cuadrado, otra y al cuadrado y otra x por y. Y haremos las operaciones correspondientes. Como podéis ver, la columna de x al cuadrado la he obtenido elevando al cuadrado los números que están en la columna x. 7 al cuadrado 49, 6 al cuadrado 36, etc. Lo mismo con la columna y al cuadrado. 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16, etc. Y la columna x por y, multiplico los términos que hay en ambas columnas. 7 por 5, 35, 6 por 4, 24, 3 por 1, 3, etc. Una vez tengo la tabla completa, voy a sumar cada una de las columnas tal como veis ahí en pantalla. Desde la columna de las x hasta la columna de x por y. Podéis comprobar vosotros que los resultados son los que tenéis ahí en pantalla. Con esta tabla ya completa y con los totales ya puedo calcular todo lo que necesito para llegar al coeficiente de correlación lineal. En primer lugar, se aplica la fórmula para calcular los valores de las medias. La media de x, que es la suma de la columna de las x partido el número total de datos, en este caso 25 entre 5 es igual a 5. Fórmula equivalente para la y, la media de y me queda 3,6. Vamos ahora con las desviaciones típicas. La fórmula de la desviación típica de x es la que tenéis en pantalla, suma de x sub y al cuadrado partido el número total de datos menos el valor de la media obtenido anteriormente elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo. La desviación típica de x será igual a la raíz cuadrada de 135 entre 5 menos 5, que es la media, al cuadrado. Hacemos la operación y nos queda aproximadamente 1,41. Mismo método para obtener la desviación típica de y. Misma fórmula, solo que ahora tomamos los datos correspondientes a la y. La desviación típica de y será, por lo tanto, raíz cuadrada de 76 entre 5 menos 3,6 al cuadrado. En total, aproximadamente 1,497. Nos queda la covarianza. Lo hacemos con la columna XY. Como podéis ver en pantalla, la covarianza es la suma de x por y dividido el número total de datos menos la media de x por la media de y. Ahí podemos ver el resultado, que es 1,8. Bien, una vez tenemos todos estos datos calculados, ya podemos calcular el coeficiente de correlación lineal.
¿Cómo? Con la fórmula que tenéis en pantalla. El coeficiente de correlación lineal es igual a la covarianza dividido el producto de las desviaciones típicas. En este caso, 1,8 dividido 1,41 por 1,497. El resultado será aproximadamente 0,85. ¿Qué significa que el coeficiente de correlación lineal es 0,85? Pues significa que la correlación entre las variables x e y es muy fuerte. Por lo tanto, sí hay correlación entre las variables. Esa correlación será tanto más fuerte cuanto más se acerque el valor de r a 1 o a menos 1. Eso es importante saberlo, ya que nunca sabemos en este tipo de ejercicios qué valor de r nos va a dar. Por lo tanto, no os confiéis con el hecho de que ahora nos haya dado la r cercana a 1. No siempre es así. El ejercicio dice lo siguiente. Una familia decide construir una cometa simétrica respecto de la diagonal mayor. Para hacerlo le dan un plano que contiene las medidas de su diagonal mayor y de su diagonal menor en decímetros. Ahí las tenéis. 5 decímetros la diagonal mayor y 4 decímetros la diagonal menor. Y el ángulo que veis ahí arriba de 90 grados. Apartado A. Calcula el valor de todos sus lados. Apartado B. El valor de sus ángulos. Obviamente ya tenemos el de 90 grados, son los otros. Vamos a resolver este ejercicio que es bastante interesante ya que requiere hacer muchas operaciones tanto con el teorema de Pitágoras como con la trigonometría. Vamos allá. En primer lugar, se toma el triángulo rectángulo que forma la parte superior derecha del cometa, ese de ahí. Observad qué he colocado. He colocado que el ángulo es 45 grados. Por ser el ángulo 45 grados, los dos catetos son iguales. En este caso medirán 2 decímetros, ya que la diagonal menor valía 4 decímetros, pues justo la mitad de la diagonal menor son 2 decímetros. Nos llevamos ese triángulo rectángulo ahí a este lado izquierdo de la pantalla para poder hacer cálculos. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que es el más cómodo en este caso, aunque también podía hacerlo mediante trigonometría, esta parte del ejercicio. En este caso, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Nos queda que x cuadrado es igual a 8, x es igual a raíz de 8 aproximadamente 2,828 decímetros. Si hubiera utilizado las razones trigonométricas, bien la razón seno o coseno de 45 habría llegado al mismo resultado. Se toma ahora el triángulo inferior derecho y se vuelve a aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, vamos a calcular ahora la longitud de ese lado y. Nos llevamos otra vez el triángulo rectángulo, ahora sí que no disponemos del ángulo y es obligatorio utilizar el teorema de Pitágoras, pero no hay problema. Nos queda que y al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Despejamos y obtenemos que la y es aproximadamente 3,606 decímetros. De manera que con estos dos resultados ya podemos contestar el apartado A. Las longitudes de los lados son los dos de la parte superior 2,828 decímetros y los dos de la parte inferior de la cometa son 3,606 decímetros. Continuamos ahora para calcular el apartado B. En él nos piden el valor de los ángulos. Se toma el triángulo rectángulo inferior derecho y se calcula el ángulo alfa utilizando la tangente. Ese ángulo alfa no es el que me piden, pero es la mitad de uno de los ángulos que me piden. Nos llevamos otra vez el triángulo rectángulo para poder trabajar más cómodamente y podemos decir en este caso que la tangente de alfa es igual a 2 entre 3. Podía haber utilizado el seno, el coseno, la tangente. He elegido la tangente porque me ha parecido más fácil. En este caso, alfa es igual al arco tangente de 2/3 y como podéis ver en pantalla, obtenemos un ángulo alfa de 33,69 grados. Por lo tanto, el ángulo pedido, que es el doble, será 67,38 grados. Por otro lado, los dos ángulos restantes son iguales y sabiendo que entre los 4 ángulos de la cometa suman 360 grados, podemos decir que 2 beta, es decir, 2 veces el ángulo que nos piden más 90 grados más 67,38 es igual a 360 grados. Despejamos y nos queda un ángulo beta de 101,31 grados.
Ya tenemos el ejercicio resuelto. Solo queda dar la solución. Vamos a poner ahí de nuevo la cometa y ahí tenéis la solución. El ángulo inferior es 67,38 grados y los dos ángulos que hay en los laterales son 101,31 grados. Lógicamente, el ángulo que nos dan es 90 grados, pero ese ya lo conocíamos. Y hasta aquí ha llegado el examen del día de hoy. Como veis, un examen largo, laborioso, pero muy interesante. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo si os ha gustado, porque así me animaréis a seguir creando más contenido como este. Y no dudéis en compartir estos contenidos con otros compañeros vuestros que estén preparando estos exámenes. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.